Vamos a, vamos a iniciar. Voy a compartir mi pantalla nuevamente para dar inicio a esta segunda sesión. Bien, muy bien. Entonces estamos desarrollando el curso taller virtual de la tesis al artículo científico. No olvidemos que este es un curso rápido, un mini curso, digamos así. Estamos viendo aspectos importantes, relevantes. Por eso que estamos, digamos, haciendo la conferencia, tipo una conferencia, ¿no? Sin interrupción y dejamos al final un espacio para preguntas, ¿no? Entonces, si hubiera alguna pregunta, alguna consulta, pues o lo van anotando en el chat o al final lo podemos ver, ¿ok? Bueno, entonces estamos hablando de cómo llevar un documento llamado tesis, que es un requisito para obtener un grado. En el Perú y en el mundo es así, ¿no? Para obtener un grado, siempre de por medio está un producto académico que viene a ser la tesis, pero como ya hemos indicado, pues la tesis no es una publicación, y no solamente aquí en el Perú, sino en el mundo, se promueve la publicación de artículos científicos que devienen de un trabajo de investigación, ¿no? No necesariamente los artículos científicos derivan de una tesis, ¿no? Sino también de cualquier investigación. Cualquier investigación que se hace, pues, se puede llevar a artículos científicos. Aquí estamos viendo específicamente la tesis, ¿no? Pero también hemos visto que lo que se hace a nivel de tesis no necesariamente se puede llevar a artículos científicos, ¿no? Existen también otras formas de publicar, de llegar a una publicación sin necesidad de un artículo científico, ¿no? Por ejemplo, los libros, los capítulos de libro, las actas de conferencias, eh, entre otras formas, ¿no? Hay varias formas de llevar el conocimiento generado a través de una tesis hacia una publicación. Y si no se quiere publicar, porque también está el hecho de que hay alguna información importante que se quiera proteger, pues está la patente de por medio también, ¿no? Donde no necesito eh, difundir lo que he hecho, sino más bien proteger ese conocimiento para sacar algún beneficio comercial o económico, ¿no? Entonces, la patente es el caso contrario a la publicación, ¿no? Porque la publicación implica difundir lo que se ha hecho, dar de conocimiento al mundo que es lo que se ha hecho a través de una investigación, a diferencia de la patente, que es proteger ese conocimiento para tener algún beneficio comercial o económico. Entonces, ahí sí son caminos diferentes. Pero también se promueve eso, ¿no? También se promueve que en algunos casos, si en el producto de la tesis hay algo que se pueda llevar a una patente, pues también es un camino, ¿no? Es un camino requerido, es un camino también que califica como algo, como un resultado de una investigación, e incluso que tiene algún impacto, ¿no? Tanto en los rankings de la institución como en el país. Bueno, específicamente aquí estamos viendo un camino que es la tesis hacia el artículo científico, ¿no? Eso es lo que estamos viendo aquí. Entonces, en ese sentido, hemos estructurado este curso, este mini curso en 10 puntos. Lo que hemos visto el día de ayer es los primeros 4 puntos, desde el título hasta las palabras clave. Hoy día vamos a ver estos 2 puntos, introducción y metodología, enfocado pues a aspectos importantes que hay que tener en cuenta si hablamos ya de una publicación, ¿no? Cosas que tenemos ya
en la tesis, pero hay que darle forma de acuerdo a lo que las revistas científicas lo sugieren. Entonces, hablemos de la introducción. ¿Cómo redactar la introducción? En la introducción está el porqué del estudio, ¿no? Las motivaciones del estudio, la justificación del estudio, ¿no? Eso es, digamos, el foco principal de la introducción. Pero hay alguna otra información. Vamos a ver. Eh, También, digamos que hay que tener en cuenta de que hay dos tipos de artículos científicos. Uno es el que se llama artículo original y otro es el que se llama artículo revisión. Principalmente estamos viendo el original porque si deriva de una tesis normalmente es nuevo conocimiento, ¿no? Entonces, cuando hablamos de artículo de investigación original o, o a ver, no sé por qué pasa. O en inglés, pues, esa denominación simplemente es article, ¿no? Article, pues, en inglés article implica artículo de investigación original, ¿no? Que es aquella investigación que es resultado de un procedimiento metodológico científico y que permite tener nuevo conocimiento, ¿no? Ese es el artículo. Entonces, ese tipo de documento normalmente es el que más se ajusta para una tesis, ¿no? Aunque a veces se permite también en algunas instituciones las tesis tipo revisión, revisión de literaturas o revisión sistemática, metaanálisis, que es parte de una forma también de las revisiones. Entonces, también, digamos, vamos a ver esa forma, ¿no? Entonces, es posible también de que no solamente se publique artículos originales, sino también la revisión. Pero obviamente yo creo que prioritariamente la publicación está enfocada hacia los originales, ¿no? Que es lo que más se hace a nivel de tesis. Bueno, hablando específicamente de la introducción en este tipo de artículo, la introducción debe proveer información suficiente para que el lector entienda cuatro aspectos, ¿no? Tiene que haber cuatro elementos, digamos así, en la introducción. Un primer elemento que debe aparecer en la introducción al inicio es el contexto del problema. Lo que en el proyecto lo llamamos realidad problemática, pues aquí vamos a retomar esa realidad problemática y lo vamos a contextualizar, ¿no? Es decir, el contexto del problema, trayendo eso desde que fue una motivación inicial de por qué se hizo una investigación, ¿no? Todas las investigaciones parten de tomar un problema de la sociedad, un problema ambiental, un problema económico, un problema social, un problema matemático, es decir, siempre el punto de partida de una institución, de una investigación, es un problema, ¿no? Entonces, ese inicio, esa motivación de por qué se hizo el estudio, pues aquí también debería comunicarse, ¿no? En un artículo científico al inicio de la introducción, que puede ser un párrafo, puede ser suficiente para contextualizar el problema. Luego, primero estamos viendo los elementos, luego vamos a ver las características también de cada elemento. Luego de eso, del contexto del problema, que puede ser un solo párrafo, pueden haber más, pero yo no sugiero explayarse mucho, hay que ser concretos aquí en la redacción de artículos científicos. Eh, entonces, un solo párrafo puede ser suficiente, ¿no? Para el contexto del problema. Luego, luego de contextualizar el problema, pues colocamos los antecedentes. Eh, Tengan en cuenta
como ya tienen redactado la tesis, puede ser que ya tengan antecedentes, ¿no? Puede ser que ya hayan tenido en cuenta estos aspectos, ¿no? En la redacción de la introducción, en la tesis, pero generalmente no, ¿no? Generalmente la introducción en la tesis no tiene estos componentes, o es muy extenso, o se coloca simplemente información por colocar. En un artículo científico ya hay que ser ordenado y hay que tener lógica, ¿no? En la redacción. Entonces, primero, decir cuál es el problema a nivel de contexto. Luego, decir qué se ha hecho en la literatura buscando solución a ese problema. A eso llamamos antecedentes, ¿no? Entonces, eso es básicamente literatura, ¿no? Entonces, aquí hay que traer literatura para fundamentar lo que se ha hecho a nivel de investigación buscando solución a ese problema. Eh, Eso generalmente puede ser más extenso, ¿no? En un artículo original esto puede ser varios párrafos, ¿no? 2, 3, 4 párrafos, puede ser, ¿no? Entonces, eso obviamente depende del tema, porque en algunos estudios va a haber más información, en otros menos información, pues la extensión va a depender del tema. En otros casos también, generalmente en revistas o en áreas de educación sociales, esta sección se tiende a separar de la introducción. Y hay un segundo capítulo llamado Marco Teórico o Revisión de Literatura, ¿no? No es que pasa en todas las revistas, ¿no? Pero va a haber, o sea, esa revisión siempre va a haber. Puede ser separada de la introducción o puede estar dentro de la introducción. Ya eso depende es que dependiendo del área del conocimiento, hay ciertas particularidades que, que se dan, ¿no? Entonces, en algunas revistas, principalmente de educación, sociales, pues tiende a separar esa parte en una sección luego de la introducción llamada marco teórico o revisión de literatura, ¿no? Entonces, en muchas otras va dentro de la introducción. Entonces la introducción se vuelve más extensa. Y obviamente cuando esa revisión está fuera, la introducción se vuelve más corta, ¿no? Porque va a estar el contexto, la importancia del estudio, la justificación teórica y el objetivo, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta también ese aspecto. Lo importante es que va a haber una revisión de literatura generalmente enfocada a los antecedentes, a estudios previos, ¿no? Obviamente también depende del área de publicación, porque en algunos casos, ya cuando se separa y hay un capítulo de marco teórico, a veces se profundiza en los enfoques, en las teorías y es más extenso, ¿no? Pero eso ya son particularidades, ¿no? De las revistas en las publicaciones dependiendo del área. Bueno, lo importante es que va a haber bastante sustento teórico. Estas dos primeros elementos tienen que tener sustento teórico, es decir, fuentes bibliográficas que avalen la información que se está colocando en la introducción. Citas bibliográficas, ¿no? Entonces, tiene que haber soporte bibliográfico para estas dos primeras secciones, tanto para el contexto del problema como los antecedentes. Luego de eso, el vacío en el conocimiento, o lo que es la justificación teórica. Debido a que primero se dice este es el problema, luego se dice se ha hecho A, B, C, D, pues hay algo que todavía no se ha hecho, o hay un vacío, o hay una brecha en el conocimiento. Eso se tiene que decir. Y el objetivo justamente cubre ese vacío. Entonces, esa es la lógica, ¿no? De la introducción. Problema, lo que se ha hecho con revisión de literatura,
lo que falta por hacer, la brecha en el conocimiento y finalmente el objetivo que cubre ese vacío en el conocimiento. Esa es la lógica de la introducción, ¿no? En un artículo original. En el caso de un artículo revisión, ¿no? Para aquellos que hayan realizado una tesis donde han hecho una revisión sistemática, una revisión de literatura, una revisión con metaanálisis, una revisión de estudio de casos, etcétera. Entonces, existe también lo que en publicaciones se llama review, ¿no? Entonces, los review son revisiones de literatura que también se pueden publicar. A nivel de publicaciones, ambos tienen, digamos, el mismo peso. En Perú, a menos en Perú, en Renacit, por ejemplo, vale lo mismo, ¿no? Cuando se dice artículo científico, o es un artículo o es un review, o es un artículo original o es un artículo de revisión. Ambos pesan igual, ¿no? Para Renacit. Pero sabemos que uno es una fuente primaria, el artículo, y otro, el review, es una fuente secundaria, ¿no? Porque el review se basa en documentos primarios. Es decir, no hay nuevo conocimiento aquí. Hay una compilación de la literatura y hay, obviamente, tiene alguna, eh, digamos, el interés de las revisiones está en función de que se, se compila literatura sobre un tema, facilita entender un tema, facilita saber lo que se ha hecho sobre el tema, facilita entender qué es lo que falta por hacer, los vacíos, las brechas en el conocimiento, ¿no? Y bueno, eso tiene su valor, ¿no? Por eso que también se publican artículos de revisión de literatura. Entonces, la introducción en este tipo de documentos debe haber también al inicio la importancia del tema revisado. Tiene que haber alguna motivación por qué ese tema vale la pena tener un documento que junte todo lo que hay sobre ese tema. Entonces, esa es la importancia del tema revisado. Hay que colocar eso al inicio. Luego, una versión concreta de lo que hay en la literatura sobre ese tema. Le estaba el arte, pero un párrafo puede ser suficiente, 2 párrafos puede ser suficiente. Aquí no hay que colocar tanta información, porque como es un artículo de revisión, la revisión propiamente dicha va a estar después de la introducción. Y opcionalmente el vacío en el estado del arte. Hablando de revisiones, pues podrían no haber revisiones sobre un tema, entonces ya es un vacío en el estado del arte, ¿no? Diría yo que estoy justificando la publicación de mi revisión porque no hay revisiones sobre ese tema. O también lo puedo justificar por el lado de que sí hay revisiones sobre el tema, pero no con el enfoque y el alcance que se está presentando. Alguna justificación puede haber, ¿no? Entonces, sí puede, opcionalmente, no es algo que se pida obligatoriamente, pero opcionalmente si se coloca es mucho mejor, ¿no? Porque le doy al editor de la revista eh, una justificación de por qué mi trabajo valdría la pena publicarse. Y finalmente el propósito de la revisión. Algunos errores comunes que se cometen en la revisión, bueno, en la introducción, no en la revisión, en la introducción, es eh, el decir, como está abajo, decir un hecho o situación en tiempo presente, pero con respaldo bibliográfico pasado. Vean, cuando hablamos la primera parte del contexto del problema o la motivación, la importancia del tema, generalmente se hace en tiempo presente, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de contexto del problema de una galleta para diabéticos, ¿cuál sería el contexto del problema?
Bueno, podría ser que existen diabéticos en el mundo, ¿no? Existen tanto porcentaje con datos, obviamente, con información. Hay que colocar una cita donde existe esa información eh, que de alguna forma pues permitan entender ese problema, ¿no? ¿No? Se permite entender el problema y si nosotros vemos la redacción está en tiempo presente, ¿no? Entonces existen eh, 30% de personas diabéticas en el mundo o en función de la población global, tanto por ciento, ¿no? Vean que estamos hablando en tiempo presente. Pero ¿qué pasa si colocamos una cita de hace 10 años? Entonces, no es coherente, es un error, porque si el problema lo tenemos que contextualizar en tiempo presente, deberían haber citas que avalen esas afirmaciones también actuales, ¿no? Ese es un error muy común generalmente en las tesis ni se mira, ¿no? Se coloca, no se mira ese elemento, pero en tema de artículos científicos sí se va a mirar, ¿no? Se va a mirar y generalmente es algo que eh, es un error muy común, ¿no? En el tema de las publicaciones, en la introducción, ¿no? Entonces hay que dar una miradita a eso, ¿no? Si en la tesis no lo tomé en cuenta, pues para un artículo científico tengo que buscar literatura actual que avale las afirmaciones de ese momento presente que estamos indicando, ¿no? La cita de cita, pues esto ya no se acepta. Muy poco ahora recibimos artículos con este defecto, aunque todavía por ahí se presentan ciertos casos, pero no es aceptable, ¿no? Antes se aceptaba la cita de cita porque no era fácil acceder a la información. Eso ya cambió. Ahora, en realidad, hay mucha información y lo que hay que citar es la fuente directa que estamos leyendo. Entonces, la fuente directa, ya no la cita de cita, ¿no? Entonces, esto ya no debe haber. También, a veces, la coherencia en la redacción. Se dice, varios investigadores proponen, pues aquí debe haber varios, ¿no? Varias citas, ¿no? Varios. O en todo caso, adacto de la redacción, ¿no? En este contexto, Poveda 2010 propone, ya no en plural, sino en singular, ¿no? Porque es uno solo. Entonces, esos pequeños defectos indican de alguna forma conocimiento y madurez en la redacción científica, que hay que tener cuidado para evitar que el editor se haga una mala imagen del autor. Porque cuando encuentra defectos y defectos y defectos, los editores se dan una mala imagen de los autores, ¿no? Mala redacción, desconocen de redacción científica. Entonces son detalles, pero que son muy importantes. El vacío científico, si bien es cierto, a veces no se coloca, pero yo sugiero que para una publicación siempre aparezca. Eh, ¿Por qué? Porque con esta información, que puede ser una línea, puede ser dos líneas, algo muy rápido puede ser, como vamos a ver después en el ejemplo. Con esa línea, con esas dos líneas, le doy un mensaje directo al editor por qué mi trabajo vale la pena publicarlo. Porque le estoy diciendo pues que mi trabajo cubre un vacío en el conocimiento, ¿no? Entonces, es muy importante tener esa información, por más corta que sea, para dar el mensaje al editor de que hay algo nuevo en mi estudio, en mi trabajo. El, lo que llamamos en inglés, mucho hablan del novelty, ¿no? En inglés
dicen, ¿no? El novelty debe aparecer en todos los elementos del artículo, desde el título. Cuando hemos hablado de título, yo les mencioné, ¿no? El aspecto diferenciador. Entonces, el aspecto diferenciador debe aparecer en el título. El aspecto diferenciador debe aparecer en el resumen. El aspecto diferenciador debe aparecer en la introducción, justamente aquí, ¿no? En esta parte, que es el vacío científico, la brecha del conocimiento, o las lagunas que lo llaman, laguna del conocimiento. Eso justamente es lo que debe aparecer ahí. Ese es el novelty, ¿no? Que muy llamado así en inglés. Eso a veces no se coloca, entonces tengo ahí un punto negativo, digamos, hacia la publicación. Otro defecto también muy común, en las tesis lo vamos a encontrar mucho, es colocar mucha información, ¿no? Mucha información sobre una fuente bibliográfica, ¿no? Como en este caso, ¿no? Aquí hay todas estas líneas, una fuente bibliográfica, y aquí hay todas estas líneas, y aquí hay otra fuente bibliográfica. Esto es un error para una publicación. ¿Qué pasa, no? A veces esto se convierte en cultura desde los proyectos de investigación cuando el profesor de metodología, por ejemplo, te dice, coloca el autor, ¿no? Yo he visto eso todavía, que eso era, en realidad, eso es de los tiempos que yo llegué a la universidad, ¿no? Eso era, así era, ¿no? Entonces, en un curso de metodología nos hacían, bueno, obviamente en la cultura este, tradicional, ya antigua, con las fichas bibliográficas, pues nosotros teníamos que bajar esa información al documento, ¿no? Y nos decía, debes colocar el autor, debes colocar qué publicó, si fue un libro, tesis, no sé qué, el título incluso. Y bueno, luego colocar el objetivo, es decir, prácticamente nos decían que hay que colocar un resumen, ¿no? Un resumen del trabajo que estamos citando, ¿no? Eso en la realidad problemática, ¿no? O en los antecedentes también, ¿no? Más que todo en los antecedentes, ¿no? Donde teníamos que traer resúmenes de trabajos, ¿no? Y era en orden, ¿no? Decía, primero a nivel global, o al revés, ¿no? Primero a nivel local, luego a nivel regional, luego a nivel de país y luego a nivel global. O tres componentes geográficos, nada más, depende. Pero eso es tradicional, ¿no? Eso es lo que nos enseñaron a nosotros. Eso ahora ya no se debe hacer, porque ahora hay tanta información y a nivel global que a veces nos deja chiquito o innecesario colocar lo local, lo regional. Y además que eso obliga a colocar tesis, ¿no? Entonces posiblemente en las tesis haya muchas citas de otras tesis, justamente por ese aspecto, ¿no? Porque el profesor de metodología mantiene una metodología tradicional donde está haciendo que los estudiantes revisen tesis, porque en artículos no van a encontrar nada a nivel local, ¿no? Entonces, eso no debe haber ya en una publicación. Yo diría, bueno, ya si hasta ahí quedó el proyecto, ni siquiera en los informes, ya debemos cambiar ese paradigma, ¿no? Porque ustedes seguro que han escuchado que en muchos lugares, en muchas universidades, se redacta ya la tesis en formato artículo científico, ¿no? Eso implica que ya las tesis están en el formato que estamos nosotros explicando aquí, ¿no? Entonces ya no hay mucho desfase entre lo que es la tesis y el artículo científico. Pero si se sigue con una forma tradicional, pasar la tesis a artículo científico va a ser todo un problema. Prácticamente todo hay que cambiar, ¿no? Entonces, ¿cuál es el paradigma actual para, en este caso, la introducción en un artículo científico? Traer ideas, es decir, ideas
ni siquiera copiar y pegar, traer ideas de un artículo científico y citar. Y así, ideas. No estoy hablando de párrafo completo, de traer un resumen, de traer el objetivo, la metodología, los resultados. No, traer la idea principal del trabajo y citar, ¿no? Entonces, citar significa decir, pues, de dónde viene, ¿no? El autor, el año, porque la bibliografía está ya al final, ¿no? Entonces, ya no el título, de qué publicó, ¿no? Porque ahí era mucho redactar, ¿no? Según el autor tal, en su tesis titulada tal, tuvo por objetivo, y así, ¿no? Y prácticamente estamos colocando datos bibliográficos y además un resumen del trabajo. Eso ya no se debe hacer ahora, ni siquiera en proyectos de investigación. Entonces hay que cambiar esa forma porque a partir de ahí hay que culturizar a tener redacción, una redacción conforme se publica un trabajo, para que sea más fácil pasar del documento tesis a artículo científico, ¿no? Entonces, esto hay que evitar, ¿no? Estos errores o defectos en todo caso. Bueno, para muestra, este, voy a colocar un ejemplo de una introducción para una revista. Obviamente, como decía al inicio, puede haber variantes en función del área del conocimiento, pero yo creo que la lógica de la introducción se va a mantener, ¿no? ¿Qué significa eso? Significa que tiene que haber el contexto del problema. Aquí en azul hay tres párrafos del contexto del problema. Luego en verde están los antecedentes, que podría estar separado en otras revistas, más extenso tal vez, llamado marco teórico o revisión de literatura. Aquí en esta revista está junto, está dentro de la introducción. Luego en rojo está el vacío del conocimiento, una línea y media, y finalmente el objetivo del estudio. Esto en artículos originales. Entonces, ese es primero esos cuatro elementos. Segundo, las ideas y la fundamentación teórica. Vean que usted va a encontrar aquí que no hay mucho texto, no hay muchas líneas sobre una cita. Incluso van a ver que para citar a veces simplemente es traer una palabra para citar un trabajo, ¿no? Entonces, o un dato o un número suficiente para para citar un trabajo. Por eso que a veces me preguntan, ¿es necesario leer un artículo completo para citarlo? No, porque a veces estoy citando solamente un dato y ese dato está en el resumen y suficiente. Lo cito, ¿no? Porque digo, estudios donde aplicaron una tecnología en carne de cerdo, eso está en el resumen, entonces cito ese documento solamente por la información que está en el resumen. No necesito leer todo el documento. Imagínense, si en un artículo van a ir 50 citas, no quiere decir que hemos leído 50 artículos, pero sí posiblemente hemos leído 50 resúmenes, ¿no? Entonces, a menos el resumen, en muchos de los casos, suficiente para citar una información. Ya en algunos otros casos hay que ir a la metodología para citar de repente el método, hay que ir a la discusión o a los resultados para citar un dato, etcétera. ¿No? Entonces, vean, eh, entonces, punto dos es la base teórica. Tanto en el contexto del problema como en los antecedentes hay bastante fundamentación teórica. Alguien puede decir, ¿no? Por ejemplo, la inseguridad en el Perú es el principal problema social. Alguien puede decir, bueno, no tengo por qué citar eso. Yo he escuchado eso, ¿no? Siempre, a veces en las charlas, algunos dicen, pero
Pero ¿por qué tengo que citar esa información si es de público conocimiento? Bueno, yo le digo, ¿y cómo sabe usted que la inseguridad es el principal problema social del Perú? ¿En algún lugar lo ha visto? ¿Hay algún ranking, algún estudio? ¿Por qué lo sabe? Porque alguien lo ha dicho, pero con base en alguna investigación. De repente, no una investigación científica, sino una investigación periodística, ¿no? Puede ser también que para algunas situaciones, tenga que colocar pues la información de algún diario, pero serio, obviamente, ¿no? Diario serio, no vamos a colocar cualquier cita de cualquier cosa que podamos encontrar en internet, ¿no? Entonces, la introducción se basa en colocar ideas, pero fundamentadas con literatura, ¿no? Todo está basado en lo que hay en la literatura, sea científica para la mayoría de los casos, o sea técnica en otros casos, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la inseguridad en el Perú, de repente no hay, yo creo que sí, algún artículo científico que mencione que la inseguridad es el principal problema del Perú, pero si no lo hubiera, al menos una fuente de buena reputación, ¿no? Entonces, Diario El Peruano, de repente, el INEI, por ejemplo, o el Banco Central de Reserva del Perú, por ejemplo, no sé, pero alguna fuente debo colocar. Las ideas que se colocan en la introducción deben ser fundamentadas. A diferencia de la discusión, donde puede haber apreciación crítica propia del autor, pero en la introducción las ideas tienen que ser fundamentadas, ¿no? Estoy hablando del contexto del problema y los antecedentes, ¿no? Eso debe ser fundamentado con literatura. Y cuando digo traer ideas, significa de que una idea puede tenerla dos o tres autores o dos o tres estudios. Por ejemplo, la primera idea que se coloca aquí en esta introducción es algo general. La calidad es un factor clave en el suceso comercial de productos agroculturales, agroalimenticios, ¿no? Entonces, es una idea que lo tiene una, dos, tres publicaciones. Es decir, esa idea, en diferentes formas, en diferentes palabras, lo han dicho tres estudios. Eso implica un nivel mayor de convencimiento ante alguien que lee el documento, ante el editor primero y también ante los lectores después, ¿no? Entonces, eso implica dar un mensaje, ¿no? He leído a varios y he visto que los tres coinciden en esta idea y coloco la idea, ¿no? No estamos copiando y pegando lo que dijo cada uno, porque lo dijeron casi lo mismo, pero en diferente forma. Entonces, eso es justamente traer ideas y fundamentarlo, ¿no? Especialmente en carne, bueno, y ahí viene también alguna otra información basado en literatura. Otro aspecto que hay que tener en cuenta que la redacción también va de lo general a lo específico. ¿Por qué aquí hablamos primero de calidad? Porque la variable principal de estudio aquí es un elemento de calidad, es un aspecto de calidad. Luego se habla de carne porque es justamente un criterio de calidad en carne. Luego se habla del mismo criterio de calidad. Ya vean que es calidad, carne, marmoleado. Es decir, vamos yendo a lo más específico y en todos esos elementos hablando de la problemática. Por ejemplo, aquí hablamos de que el problema es que la carne se deteriora rápidamente, ¿no? Que el marmoleado consiste en esto, lo otro, pero cuando se mide, actúan personas que de manera subjetiva dan resultados que son inconsistentes y no garantizan una precisión del resultado. Entonces, vean, se está yendo de lo general a lo específico y en todo momento contextualizando el problema.
o los problemas que hay, ¿no? En este caso, en esas mediciones de calidad, ¿no? Y luego ya vienen los antecedentes, qué hicieron unos, otros, qué técnicas usaron, qué métodos, a qué resultados llegaron, ¿no? Entonces, todo lo que en ese momento hubo a nivel de literatura científica. Y finalmente, pues, decir, ¿no? Sin embargo, investigaciones usando esta técnica árbol de decisiones para clasificar alimentos o productos alimenticios no han sido encontrados. Justamente ahí hablamos del vacío en el conocimiento, la brecha en el conocimiento, que nos permite cubrir con el objetivo del estudio, ¿no? Entonces se finaliza y se termina la introducción declarando el objetivo general. No es común colocar los objetivos específicos, simplemente colocar el objetivo general. Obviamente depende también de algún área del conocimiento donde sí se coloque los objetivos específicos, que a veces en la tesis se colocan, ¿no? Entonces ahí habría que ver, cuando se elige ya la revista, cuál es la forma que tiene la revista ya elegida para redactar cada componente del artículo. Entonces, digamos que lo más común es terminar la introducción declarando el objetivo general del estudio, ¿no? Entonces, ¿cuántas fuentes bibliográficas debe tener la introducción? Varía dependiendo del tema. Si hablamos de un artículo original, yo diría, si quisiéramos colocar un número, de 10 a 40 en promedio, ¿no? Depende obviamente del tema, más o menos. En algunos casos más, porque el tema ha sido más estudiado, en otros casos menos, porque posiblemente el tema es más reciente, menos estudios, etcétera. Pero es importante demostrar que se ha hecho una buena revisión de literatura. Eso a veces, miren, cuando hablamos de revistas, hay editores que van a decidir, y por ejemplo, para nosotros, como editor, yo recibo un artículo, me preocupa mucho ese aspecto, de la base teórica que respalda un artículo. Hace poco, ¿no? Recién ahora, estoy hablando de hoy día, recibí un artículo en la revista Ciencia Agropecuaria y una mirada y la base teórica reflejada en la bibliografía al final, claramente uno ve que no se ha utilizado las bases de datos de referencia como Scopus, Web of Science para fundamentar un estudio, el estudio que habían enviado, ¿no? Y bueno, ese es un motivo muy importante por el cual ya implica un rechazo, ¿no? Hacia la publicación. Porque van a haber muchas tesis, por ejemplo, citadas ahí, muchos libros, algunos documentos que no tienen, digamos, algunos elementos bibliográficos, es decir, no son rastreables, no son ubicables, literatura gris, y bueno, y eso, los que estamos en este mundo sabemos detectar rápido, ¿no? ¿No? Entonces, es muy importante esta parte, es decir, mostrar eh, en la introducción que se ha hecho una buena revisión de literatura. Y eso refleja justamente la cantidad de citas que uno coloca, ¿no? En esta sección. En el caso de artículos de revisión, generalmente las revisiones narrativas, hay varios tipos de revisiones, pero las narrativas tienden a tener una introducción muy pequeñita. Por ejemplo, es el caso de una revisión narrativa. Estoy hablando de artículos científicos, ¿no? No es que el documento en realidad es extenso. Si ustedes ven aquí, 306 a 322, es decir, tiene 18 páginas, 16 páginas, 17 páginas más o menos, pero en este formato, es decir, es muy extenso en realidad.
pero la introducción es muy cortita. Como le decía, en artículo de revisión, lo extenso está después de la introducción. De tal manera que la introducción tiende a ser más corta porque no necesito colocar mucha información allí. Pero sí, a menos los tres elementos importantes, ¿no? La importancia, la motivación, por qué el tema es importante eh, divulgarlo, conocerlo más a profundidad. El estado del arte, es decir, lo que hay en la literatura científica, pero en una versión concreta, corta, y el objetivo de la revisión, que hayan al menos esos tres elementos. Eh, bueno, entonces, ahora, aquí también una característica, en publicaciones, como lo vimos también en la clase de ayer, la parte visual se convierte en algo muy importante. Ya hemos visto que hay revistas que comienzan a solicitar figuras resúmenes, por ejemplo, de tal manera que la parte gráfica se convierte en un elemento mercadológico importante en las publicaciones. Ante tantas publicaciones, aquel que ofrece elementos mercadológicos de atraer lectores, pues tiene más posibilidad de ser leído y ser citado. Entonces, las revistas están siempre buscando elementos marqueteros, mercadológicos, para publicar los trabajos, ¿no? Y en eso los autores deben tener mucho cuidado, ¿no? Incluso en la introducción podría haber alguna figura. Aquí, por ejemplo, colocamos esta figura en la introducción, porque de alguna forma permite fundamentar algunas ideas de lo que hay en la literatura, ¿no? Que es el estado del arte. Por aquí colocamos, ¿no? Que existe eh, un incremento considerable de estudios en este tema. Eso lo podríamos decir de palabra, pero si coloco una figura que avale esa idea, obviamente es mucho mejor, ¿no? Entonces vemos que hay un incremento de la producción científica en este tema. Una figura que avala, que argumenta mejor lo que estamos colocando en el texto. Y básicamente esa figura resume el estado del arte, porque ahí podemos ver en el tiempo como que el interés científico sobre el tema y además en qué grupos de alimentos se ha aplicado, ¿no? Se ha estudiado y en quiénes más y en quiénes menos. Entonces, prácticamente una figura que representa el estado del arte de esa revisión, de ese tema. Y finalmente el objetivo, el propósito de la revisión, ¿no? Entonces, eh, estamos hablando de dos tipos de artículos, pero yo creo que las tesis normalmente se hacen bajo el formato original y aplica más este formato para artículos originales, ¿no? Pero por ahí, por si acaso, si es que alguien ha hecho revisiones, pues también está la otra forma. Pasemos a la metodología. Eh, Decimos siempre que la metodología es el elemento más fácil de redactar. Digamos que ahí no hay mucho problema porque implica narrar lo que hemos hecho para hacer el estudio, ¿no? Entonces, no hay que quemar muchas neuronas, no hay que hacer mucho esfuerzo mental, ¿no? Porque es narrar lo que hemos hecho. Diferente a la introducción, donde sí hay que seleccionar literatura, hay que traer ideas, hay que leer, ¿no? Entonces, mayor esfuerzo. La discusión igual, ¿no? Pero la metodología es lo más simple de hacer. Pero obviamente hay que tener también ciertos aspectos en tema de publicaciones, ¿no? Hay que tener cuidado con algunos aspectos. Vamos a ver. Bueno, primero que en esta sección se describe cómo se realizó la investigación.
Pero hay una característica que hay que cumplir, la reproducibilidad. ¿Qué significa esto? Que en esta sección se tiene que colocar la información suficiente necesaria para que cualquier otro pueda reproducir y llegar a los mismos resultados, ¿no? Eso es cumplir con la reproducibilidad. Y ahí viene a veces el problema, ¿no? Redactamos la metodología que alguna información no está clara, no está completa, eh, y eso no ayuda a cumplir con el criterio de reproducibilidad. Bueno, primero hay que olvidarnos que todavía posiblemente en nuestras instituciones está pasando mucho una redacción de la metodología en esta forma, donde separamos mucho las cosas, muchos capítulos, ¿no? Decimos, bueno, hay materiales, hay insumos, hay equipos, hay instrumentos, y lo vamos así, ¿no? Separando en guiones, en subítems, guiones, y eso para una publicación no debe haber. Para un artículo científico eso no debe haber. Lo que debe haber es una narrativa de lo que se hizo. Hay que narrar cómo hice el estudio y aquellos elementos, materias primas, insumos que se utilizaron en el estudio se vayan colocando en la narración. Ya no hay que separar, ¿no? Entonces se va explicando la metodología y se va incluyendo la información de lo que se utilizó, ¿no? Entonces esa es la forma de los manuscritos, para redactar los manuscritos. Entonces, en primer lugar, este aspecto. Segundo, es ideal acompañar la metodología con elementos visuales que permitan comprender mejor lo que se hizo. Tablas, figuras. Permite organizar mejor, permite visualizar mejor las etapas, el camino, la secuencia que se siguió en el estudio. Mientras más didáctico se sea, más se cumple con el criterio de la reproducibilidad. Entonces, esa es la característica principal que hay que buscar aquí en la metodología, ¿no? Que los estudios se puedan reproducir. Tablas, grupos, tratamientos, controles, características, cantidades. Bueno, todo eso debe estar bien organizado, ¿no? En estudios de investigación original, normalmente se usan pues materiales, equipamiento, instrumentos, encuestas, test psicológicos, bueno, obviamente dependiendo del área, este, focus groups, etcétera. Bueno, muchas formas, ¿no? de tener esta información, es decir, aquellas estrategias que nos permiten tener datos, pero todos ellos influyen en los resultados. Obviamente, cuando decimos que influyen en los resultados, no todo necesariamente se debe colocar en el manuscrito. Por ejemplo, una encuesta, para aplicar una encuesta se imprime, digamos, puede ser virtual también, pero digamos, se imprime, se usan lapiceros para marcar. Esos detalles no son importantes, ¿no? No influyen en los resultados. Es decir, cuando hay elementos, una hoja, un papel, un lapicero, que influyen en los resultados, eso no tenemos por qué colocarlo. No hay, digamos que no es parte de la reproducibilidad eso, ¿no? Porque al final, sea con un lapicero de un tipo, de otro tipo, con lápiz o de un color, otro color, lo que importa es el dato, la información que alguien llenó. No importa la hoja, ¿no?
importa el dato. Entonces, hay elementos que a veces no sirven, pues si cuando esos elementos no influyen en los resultados, no hay por qué mencionarlos. Y que a veces lo encontramos. En las TIC generalmente encontramos todo, ¿no? Colocan ahí lápiz, lapiceros. Entonces, esos elementos no deben aparecer en una publicación, salvo que alguien diga esto influye en el resultado. Bueno, por eso hay que pensar en eso, ¿no? Todo lo que influye en el resultado, eso debe ir. Origen, por ejemplo, procedencia, características, composición, grado de pureza, número de lote, fabricante, en el caso de materiales, debe haber, ¿no? Por ejemplo, aceite esencial. Aquí fue comprado de una marca, de una empresa. Ya está, pero no solamente se dice se compró, sino que se colocan algunas características importantes que influyen en el resultado. No todas las características. Puede haber muchas características que en la ficha técnica aparecen, pero simplemente se coloca las características que tienen influencia en los resultados. Aquí, la pureza en un componente, en aceite esencial, y la densidad y el índice de refracción. Son tres informaciones o tres elementos informativos que son importantes para los resultados del estudio. Eso se trajo, ¿no? Ya que es una compra, hay una ficha técnica y se colocó aquí solamente tres elementos informativos importantes. Si son equipos, pues hay que mencionar el modelo, la marca, el modelo y el país de fabricación, ¿no? Entonces, porque a veces es fácil decir, por ejemplo, en tesis vamos a encontrar mucho, ¿no? Se usó un termómetro para medir la temperatura, pero usar un termómetro u otro de una marca u otra, de un tipo u otro, podría acarrear alguna diferencia. Entonces, no ser reproducible si solamente se colocó un termómetro, se utilizó un termómetro, sino que habría que colocar la marca, el modelo y el país de fabricación para ayudar a la reproducibilidad del estudio. Entonces, no sirve solamente colocar es como el caso, por ejemplo, de las encuestas, ¿no? Si alguien utiliza una encuesta eh, y dice, bueno, en la metodología, ¿no? Se utilizó una encuesta, un cuestionario de 100 preguntas, donde 20 preguntas buscaban información sobre esto, 20 sobre esto, 20 sobre esto, es decir, cada dimensión. Y al final no está la encuesta. ¿Ayudaría a la reproducibilidad ese estudio o esa metodología? Si no está la encuesta completa, sería difícil reproducir, ¿no? Sería difícil de producir. Ahora las revistas, si es una revista buena, una revista de impacto, le va a pedir, si ese trabajo se acepta, le va a pedir al autor la encuesta para publicarla, posiblemente si es extensa, como un material suplementar y que va a ir acompañado a la publicación, ¿no? Entonces, son formas ahora de publicar todos los datos, todos los instrumentos, porque van a ayudar a la reproducibilidad del estudio, ¿no? Entonces, es muy importante que en la metodología se plasme la información suficiente para que cuando se publique ese estudio sea reproducible. Si hay algunas aplicaciones que se utilizan, algunas aplicaciones que están en la web, algunas empresas, instituciones la colocan en forma disponible para que cualquiera lo pueda usar, como en este caso, ¿no? De una organización de Europa, usaron una aplicación, lo describieron y dijeron de dónde viene, ¿no? Con algunas muestras gráficas que colocaron en la metodología del uso.
En algunos casos también los procedimientos, los métodos están estandarizados o son métodos que se aplican tal y conforme han sido encontrados en la literatura científica. Entonces, en esos casos no necesito traer mucha información. Lo que sí necesito a veces es precisar algunas condiciones, ¿no? Por ejemplo, aquí, ¿no? La caracterización de un alimento en base a proteínas, cenizas, lípidos, se hizo con una normatividad. Pero obviamente la normatividad a veces es muy amplia y tengo que precisar algunas condiciones que se usaron específicamente para hacer reproducible, ¿no? Es decir, si lo dejo hasta aquí nada más, van a haber cosas que cuando alguien quiera reproducir el estudio va a decir, pero acá la normatividad no queda claro porque permite usar desde 500 a 1200 para determinar cenizas, pero un rango muy amplio. ¿Cuál específicamente se utilizó en el estudio? Hay que decirlo, ¿no? Entonces, la normatividad puede darte muchas opciones y hay que mencionar esas particularidades, ¿no? Para hacer reproducible el estudio o factores de conversión. En este caso, pues la amilosa, por ejemplo, otra determinación se hizo bajo la forma como lo hicieron algunos autores. Como aquí no se dice más, significaría que de la misma forma como estos autores determinaron la amilosa, pues también nosotros hicimos lo mismo. Eso indicaría, ¿no? El que quiera saber exactamente cómo se hizo esta determinación, tendría que ir a esta fuente bibliográfica. Pero el mensaje que damos con estas dos líneas es que se hizo lo mismo que lo que hicieron en ese estudio, ¿no? Entonces, no necesito colocar más información ahí. En otros casos, los métodos se adaptan, ¿no? Tomo el método de la literatura, pero no la repliqué tal y conforme lo hicieron en ese estudio, sino hubieron algunas adaptaciones. Entonces, en ese caso, habría que decir dónde se hizo la adaptación, en qué consistió la adaptación, para que quede claro, ¿no? ¿No? De repente, en en la bibliografía está de un camino, pero en ese camino algo no se pudo hacer igual, tomamos otro camino, bueno, la base fue ese estudio, pero algo se cambió y hay que explicarlo. Y en algunos casos, cuando los autores ya tienen trabajando tiempo en una línea de investigación, muchas veces este, información que se coloca en la metodología viene de la experiencia de los autores trabajando en esa línea de investigación. Por ejemplo, nosotros tenemos por costumbre colocar esto como algo propio, ¿no? Porque digamos que a través del tiempo hemos logrado establecer ya un equipamiento, condiciones específicas del equipo que tenemos y eso pues lo colocamos como algo propio. Bueno, entonces es una cuestión también de colocar solamente la información necesaria en la metodología. En algunos estudios, principalmente en estudios con humanos, con animales, con biodiversidad o recursos genéticos, se tiene que tener aprobación de comités de ética. Y muchas veces las revistas, a nosotros nos ha pasado, hemos recibido estudios que han trabajado por recursos genéticos y no tenían aprobación de ética en donde habían hecho el estudio. No se aceptó el estudio, solamente por ese aspecto, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado, ¿no? Si son estudios que tienen que ver con intervención. Cuando hablamos de intervención, hablamos de estudios, por ejemplo, en humanos, intervención es sacarle sangre, ¿no? Pero aplicar una encuesta
tal vez simplemente el consentimiento informado y no necesariamente el comité de ética, ¿no? Entonces, va a depender. Algunas revistas pueden pedir para todo, es decir, estudios en humanos, hagas lo que hagas, te piden la aprobación ética. En otros, solamente que hayas aplicado el consentimiento informado. Este, entonces, pero siempre yo creo que hay que asegurarse cuando hacemos un estudio y se quiere publicar, pues tener de por sí desde el proyecto ya aprobado desde la parte ética, ¿no? Bueno, y la parte de la metodología también es el análisis estadístico que hacemos sobre los datos del estudio. El análisis estadístico se convierte en un elemento científico de soporte científico sobre un estudio. Por lo tanto, hay que verlo no como algo secundario, sino como algo importante, ¿no? Es el aval, digamos, el aval científico, ¿no? La estadística te avala científicamente un estudio. No es que sea algo que, digamos, que debemos tomar así a la ligera, porque si un estudio no tiene ese aval estadístico, es difícil, ¿no? Que se publique. Entonces, en la metodología, pues hay que explicar, ¿no? ¿Qué se hizo a nivel estadístico? ¿Cuál fueron las condiciones? ¿El software que se utilizó? Eh, este, ¿Para qué se utilizó? ¿Qué prueba estadística y para qué? Entonces, toda esa información debería estar, ¿no? En la sección de análisis estadístico, ¿no? Porque a veces está incompleta la información. A veces algún dato falta, ¿no? Y a veces cuando se muestran resultados no refleja lo que se dijo aquí en la parte estadística. Es que a veces en las tesis los estudiantes copian nada más esta parte de algún lugar y después ya los datos los mandan a un estadístico, tienen la información y después no contrastan con lo que han colocado a nivel de la metodología. Entonces, tiene que revisarse ese aspecto, ¿no? Tiene que haber una coherencia de lo que se coloca en resultados con lo que se dice en la metodología. Algo importante aquí en publicaciones es este aspecto del software. Eh, en un artículo científico, cuando supongo que aquí hay varios que han publicado artículos, han tenido que firmar declaraciones, ¿no? Y parte de esas declaraciones dicen, declaro que cumplo con los derechos, conozco, ¿no? Mis derechos, conozco los derechos también de los autores, conozco todo el derecho legal, conozco las implicancias que pueda tener si yo estoy mintiendo, etcétera. Es decir, una serie de declaraciones, ¿no? Que a veces ni lo leemos, ¿no? Porque con letras chiquitas vienen y a veces firmamos nada más, ¿no? Pero todos los que publican artículos científicos se habrán dado cuenta que firman declaraciones de ética, de cumplimiento con aspectos legales, etcétera. Que cumple con todo. ¿Qué pasa? Que cuando ustedes colocan que han usado un software que no tiene la licencia, están cometiendo una ilegalidad. Están yendo y atentando contra el derecho de autor. Entonces quiere decir que están faltando a su declaración. Y eso está pasando mucho porque, ¿qué pasa? Los autores usan un software no licenciado, por ejemplo, estadística, por ejemplo, Stagraphic, por ejemplo, SPSS. La mayoría posiblemente tiene software piratas o software craqueados y así los usan, ¿no? Claro, mientras no divulgue nada no hay problema, pero el problema viene cuando publico un artículo, he firmado una declaración y ahí aparece un software que no tengo licencia.
Entonces, ¿cuál es el problema? Que la dueña, la empresa, que el dueño del software, entra en contacto con la institución, con los autores, y por los derechos internacionales que hay, te pone una multa, te cobra. Eso ha pasado en otros países que también comienzan así a promover las publicaciones, pero este aspecto al comienzo no lo tienen en cuenta y luego ya comienzan a tomar precauciones, ¿no? En otros países, los que han estudiado principalmente en otros países, Europa, Estados Unidos, o en Brasil, donde tiene fuertes controles de este tipo, Chile, eh, uno va, le dan le asignan un computador. Si intentas instalar un software, se bloquea el computador. O sea, tienen implementados sistemas de tal manera que nadie puede instalar ningún software. Solamente una oficina viene e instala los software y todos con licencia. Y te dicen, si necesitas un software, vas a la oficina tiene licencia de todos los software y si no lo tiene, lo compran, ¿no? Así trabajan las universidades fuera, ¿no? Por eso que aquí hay que tener cuidado. Y es por eso también de que las publicaciones, para evitarse estos problemas, migran o los investigadores migran a software libre, ¿no? Porque ahí ya no tendríamos ese problema. RStudio, Python, por ejemplo, son software muy aceptados en la comunidad científica para hacer estadística. Entonces, es un tema que es muy importante dejarlo en claro, ¿no? Y aclarar. Por eso que esto, ¿no? Aparece ya este software libre, nosotros usamos bastante para casi todo ahora software libre, porque los recursos para comprar licencias, las universidades no lo dan, no lo compran. Uno, para uno resulta muy caro y pues nos vemos en la necesidad de aprender y utilizar software libre. Bueno, el orden entonces va a ser muy importante. El orden lógico, natural, debería ser en función de los objetivos del estudio. Entonces yo digo la metodología, primero puedo colocar un capítulo del objeto de estudio, el diseño, y luego los siguientes capítulos en función de los objetivos específicos del estudio. Tengo un objetivo específico uno, pues tendría que tener en la metodología un procedimiento para cumplir ese objetivo específico uno. Y así tantos procedimientos por cada objetivo específico. Y al final el análisis estadístico. Eso debería ser el orden lógico natural de la redacción de la sección de metodología. Algo importante es la didáctica. Ayuda mucho a la reproducibilidad. Usar no solamente textos, sino también figuras, tablas, diagramas de flujo, fórmulas, de tal manera que podamos dejar claro, explicado en forma didáctica lo que hemos hecho. Mientras más didáctico sea, mucho mejor. En revista de alto impacto, miren, nosotros nos enfrentamos a una situación, ¿no? En una revista nosotros enviamos un procedimiento de esta forma y uno de los revisores nos dijo que tenemos que ser más didácticos y construimos esta figura. Y esta figura así se publicó en la metodología. O sea, la didáctica en la metodología reviste de mucha importancia en revista de alto impacto. Y la parte gráfica, visual, es un elemento marketero, como ya dijimos, que promueve mucho la revista de alto impacto, ¿no? Entonces, mientras más nos acerquemos a tener esos elementos en una publicación, más fácil va a ser publicar el documento. Finalmente, ¿no? Ya que hablamos del aspecto gráfico, figuras, es importante no copiar figuras ya publicadas. Es mejor crear sus figuras propias y en forma mínima adaptar, ¿no?
porque, digamos, las figuras que ya están publicadas pueden tener también derecho de autor, ¿no? De tal manera que si yo copio una figura publicada, caigo nuevamente en el tema del derecho de autor, salvo sea una revista Open Access con licencia Creative Commons CC BY 4.0, que es donde se publica y todo lo que está publicado es libre de libre uso. Pero los autores generalmente desconocen de esas licencias y creen que todo lo que está disponible en la web se puede copiar, ¿no? Y muchas de ellas en realidad tienen licencias de autor, ¿no? Licencias comerciales. Entonces, es mejor. Además que copiar una figura ya publicada reduce el nivel creativo de los autores. Entonces es más difícil publicar, ¿no? Por eso que es importante que uno cree sus propias figuras y mínimamente adapte figuras. Por ejemplo, caso, figura adaptada, ¿no? Esta es una figura que tomamos como referencia de un libro publicado en 2009. Nos pareció interesante para observar los procesos químicos que pasan en un grano de cacao, pues, y lo llevamos a esta forma, ya que han pasado muchos años y hay conocimiento actual que se conoce sobre estos procesos químicos, pues prácticamente se ha adaptado, ¿no? Se ha colocado información nueva y con algunos elementos que ahora están permitidos, que es el color, ¿no? Pero habría que decir que es una figura adaptada de una fuente original. Aquí ya hay un nivel de creación mínimo, pero hay, que es permitido en las revistas, ¿no? Entonces, eso es posible. Lo ideal, obviamente, es crear su propia figura. Y ahora alguien dirá, pues ahora es fácil porque yo puedo crear figuras con ChatGPT o con otra CIA, pero también la mayoría de revistas de alto impacto principalmente eh, eh, exigen o prohíben en todo caso la publicación de figuras que han sido utilizando o creadas utilizando inteligencia artificial. Esta es otra figura adaptada. Tomamos como referencia esta, llegamos a esta y colocamos pues también que fue una adaptación. Lo que hay que evitar es manipular, ¿no? Manipular imágenes, porque manipular significa pues cambiar o mejorar los resultados para mostrar algo que realmente no se obtuvo. Eso cae dentro de la mala conducta científica llamada falsificación. Algo que hicieron autores, por ejemplo, colocaron aquí líneas que no lo habían obtenido, o graduaron el contraste con software para mostrar algo que realmente no obtuvieron, o hicieron recortes de una publicación y lo colocaron en otra. Falsificación. Eso es penado en el mundo, ¿no? Y hay que evitar, ¿no? Así no, digamos, a menos a nivel legal en el Perú no hay mucho, pero a nivel de revistas, la retractación que implica ya afectar la imagen de los autores, ¿no? Entonces hay que evitar estas situaciones de mala conducta científica, ¿no? En el tema de figuras. Muy bien, vamos a hablar más de esto porque el tema de figuras lo vamos a ver también para la parte de resultados, que es muy importante visibilizar resultados utilizando tablas y figuras, ¿no? Hasta aquí entonces, si hubiera alguna pregunta, alguna consulta, nos quedan 8 minutos. Hay una pregunta que a ver, en el chat, ¿no? A ver, María Luis Lucía Chamané dice, se tiene que colocar porque el esquema de nuestra universidad sí lo solicita y si no se coloca el cuidado lo regresa.
No sé, supongo que se refiere a, no sé, la estructura del esquema supongo que del proyecto de tesis, ¿no? O no sé, o del informe. Por eso le decía, ¿no? Si hay normatividad en la institución que no se adapta a una situación, lo que estamos viendo, artículos científicos, pues ni modo. Así queda la tesis, pero en un artículo científico ya los autores deciden, ya no decide la universidad, ya no decide el jurado, ¿no? Ya no hay ahí, hay un jurado experto externo que va a observar y ver, pero en temas de formato ya es la revista, ¿no? Entonces, lo que hemos dado aquí es ya para cumplir en el tema de revistas. Pero, digamos, siempre hay formas de cambiar algo en nuestras instituciones, independientemente del esquema, ¿no? Las formas de colocar la información ya depende de cómo los profesores vayan también cambiando de paradigmas. Bueno, de repente, yo creo que esa fue la pregunta. Sí, sí, pues no sé si pueden activar su micro porque Doctor, buenas noches. Primeramente felicitarlo por los alcances que nos da en relación a los artículos científicos. Bueno, yo había puesto en el chat que era referente al esquema que nosotros tenemos en la universidad para poder asesorar tesis y de revisar las tesis, ¿no? Y cada jurado revisa de acuerdo al esquema que debe tener para que haya uniformidad en los repositorios. Ahora, yo quería preguntar en relación, por ejemplo, de la línea de investigación. Hay en la universidad, por ejemplo, ¿no? Estamos los docentes, nos asignan como jurados, pero a veces hay jurados que no están trabajando en esa área, pero los pone como miembro de jurado, ¿no? Y eso a veces tiene relación con que a veces no califican bien o califican de acuerdo a su conocimiento de ellos, porque usted sabrá que no todos nos estamos preparando o asistimos a cursos de esta naturaleza, como lo dice, para podernos actualizar. Y eso va de que, por ejemplo, si yo trabajo, por decir, en el adulto mayor y me ponen con una tesis que es de un adolescente, entonces ahí puede variar en la forma como de los antecedentes, de la forma como yo tengo que hacer, de acuerdo al esquema, ¿no? Y aparte la pregunta que yo quería hacer era en relación a las citas. Yo he revisado algunos artículos que mayormente, bueno, leo lo de Cielo y veo que a nosotros, por ejemplo, nos dicen, ¿no? Las públicas de lo que tengo los antecedentes, 2000, por ejemplo, 21, hacia adelante, ¿ya? Pero yo al revisar, yo veo que en muchos artículos científicos hay referencias bibliográficas también que están de otros años hacia atrás. Entonces, eso yo me pregunto, si es posible hacerlo, no es posible hacerlo en un artículo científico para poder de esa manera tomar en cuenta esas referencias. Nada más, doctor, muchas gracias. gracias. Sí, digamos que depende mucho del tema de la revista también, pero lo más común en el tema de revistas, publicaciones, es que una proporción importante de la referencia bibliográfica sean de los últimos años, pero no todo. Es decir, se puede colocar una que otra fuente antigua que sea importante citar. Eso es lo más común, ¿no? Lo más común es que no hay restricciones en cuestión de tiempo, pero se prioriza, es decir, una proporción importante, sí, de los últimos años, ¿no? Ahora, con respecto al otro tema del esquema, pues, o de los jurados, bueno, siempre hay en estas universidades ese aspecto, pero sepan ustedes que ya en el tema de publicaciones, el autor o los autores son los que deciden, ¿no? Y las revistas, porque las revistas son las que colocan sus condiciones, y si quieren publicar en revistas, pues hay que cumplir las condiciones de las revistas. Sé que en las universidades a veces eh, todos no caminan en la misma forma, en el mismo horizonte, y hay algunos que se han quedado
en paradigmas pasados y no, a veces no ayudan en ese sentido, ¿no? Pero digamos que ya hablando de publicaciones, pues entra a otro nivel, ¿no? Entran ya a nivel de expertos que conocen el tema de publicaciones. Bien, me quedan 2 minutos porque yo tengo que entrar a otra actividad. Voy a terminar con algunas preguntas que estén en el chat. Dice Ángela Castro, ¿no? Figuras hechas por IA, ¿cómo lo cito o referencia? En realidad no se citan, pero hay que tener en cuenta de que en revistas de impacto no se aceptan figuras hechas por IA. Ahora, lo que sí podría aceptarse son figuras donde la base la construye el autor y la IA la mejora. O al revés, la IA te da una forma y tú lo adaptas y ya tienes algo propio. Es decir, podemos usar la IA para tener una figura, pero no copiar y pegar, ¿no? Porque si no, ¿cuál sería el trabajo del autor? Está pasando mucho eso, ¿no? En revistas, de repente, fuera de Scopus, o en algunas revistas Scopus, están aceptando normal, pero hay que leer la guía para autores. Nosotros, por ejemplo, en Cintia Agropecuaria, hemos colocado ahí que está prohibido el uso de la IA para copiar y pegar figuras, porque se vuelve muy fácil, ¿no? Pero sí la IA se puede usar para, digamos, tener ideas, adaptaciones, mejoras, para eso sí, ¿no? Eh, ¿Qué revista permite el uso libre de figuras? Bueno, en el tema de libertad de uso de, digamos, de figuras, hay, digamos, si vamos a copiar figura de una revista, hay que asegurarse de que sea una revista que publica con licencia Creative Commons 4.0, CC BY 4.0, ¿no? Porque es la licencia que te da el mensaje de que con el contenido puedes hacer lo que quieras, incluso vender eso. Esa es digamos, ese es el mensaje que da esa licencia, ¿no? Entonces, pero es raro encontrar ese tipo de revistas a nivel, digamos, de revistas de impacto, ¿no? En todo caso, hay que conocer la licencia de la revista. Eh, bueno, ya está. Sí, yo tengo ahorita otra clase. Luego podemos, el día de mañana podemos ver con más calma, porque mañana sí voy a estar más tiempo si quieren con ustedes después de la clase, pero ahora tengo que ir a otra actividad, ¿no? Entonces, les agradezco por hoy y bueno, mañana nos veremos en el mismo horario y ahí vemos lo que quedó pendiente, algunas dudas y bueno, lo que falta, ¿no? Lo que falta del curso.